Hola a todos y todas, ¿qué tal? Por fin he vuelto y vuelven los vídeos. Y hoy lo que vamos a ver es el tema 10, que es el flujo de información genética, es decir, el tema de replicación, transcripción y traducción. Antes de empezar el vídeo quería, deciros una cosilla y es que he pensado en dar algunas clases por bloques y por grupos. Entonces, en estas clases principalmente lo que vamos a hacer son preguntas de razonamiento de los exámenes de selectividad y obviamente si alguien tiene alguna duda puede resolverla. La idea es eso, voy a elegir 5 días, bueno, que ya están elegidos y próximamente lo subiré en redes sociales. Os subiré el día y la hora a la que vamos a ver cada uno de los bloques, cada uno de los 5 bloques, ¿vale? Por lo tanto, en total serán 5 días. Entonces, vamos a ver en cada uno de los bloques los temas correspondientes a esos bloques, ¿vale? Para hacer eso, lo que he dicho, preguntas de razonamiento y lo vamos a hacer en grupo. Entonces, todas las personas que estén interesadas o que quieran un poquito más de información, pues me pueden escribir o bien por Twitter o por Instagram, @pebausos, o bien por Gmail, @pebausos@gmail.com y le doy un poquito más de información, ¿vale? Bueno, una vez dicho esto, recordaros como siempre que cuando lo suba, cuando suba el vídeo, subiré a Twitter también el enlace para que podáis descargaros el esquema y así podéis seguirlo un poquito mejor. Ya casi todos los esquemas están subidos, solamente queda el de inmunología, que lo subiré hoy. Así que nada, pues espero que os guste el vídeo y allá vamos. Como os he dicho, vamos a ver el tema de flujo de información genética, ¿vale? Básicamente en este tema vamos a hablar cómo pasamos de tener, bueno, de ADN, que es lo que tenemos, la información genética, eh, que es la misma en todas las células del cuerpo, a una proteína, ¿vale? Es decir, vamos a, con la información que se encuentra en el ADN, formar o sintetizar proteínas que son las que luego realizarán las funciones de nuestro cuerpo o de los distintos seres vivos que hay en el mundo. Entonces, antes de empezar, vamos a recordar cuáles son las funciones del ADN, transmitir la información de manera que la vida pueda continuar, que lo veremos en los temas posteriores, y controlar las células mediante la síntesis de proteínas, que es lo que vamos a ver en este tema. Para pasar de ADN a proteína necesitamos 3 procesos en total. En primer lugar, la replicación del ADN, que es básicamente que el ADN duplica su información. Luego tenemos que pasar de ADN a ARN, lo cual se realiza mediante un proceso denominado transcripción, y de este ARN ya sí podemos sintetizar proteínas mediante un proceso que se conoce como traducción. Hay algunos organismos que tienen su información en forma de ARN, ¿vale? De manera que ellos van a pasar en vez de ARN a ADN mediante lo que se conoce como transcripción inversa, porque es lo inverso a lo normal, que es la transcripción. Esto principalmente, o únicamente, mejor dicho, ocurre en virus, en concreto, unos virus que se conocen como retrovirus, ¿vale? Mediante una enzima que es la transcriptasa inversa. Siempre, no sé si os lo dije en el tema de proteínas o el de enzimas, pero si no os lo digo ahora, cuando veáis algo acabado en asa, casi seguro que va a ser una enzima, ¿ok? De hecho, hablaremos mejor en el tema de microorganismos, que es el tema 16. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es que el ADN duplique su material genético, luego pasaremos de ADN a ARN y luego de ARN a proteína, ¿vale? Entonces vamos a ver estos 3 procesos en orden, en el orden en el que ocurren. Primero replicación, luego la transcripción y luego la traducción. Como he dicho hace un momento, la replicación es el proceso por el cual una molécula de ADN se autoduplica de forma exacta, es decir, duplica o multiplica por 2 su material genético. En cada uno de estos procesos, o principalmente en la replicación y la transcripción, vamos a ver que hay enzimas que están implicadas y que hay en los dos procesos una enzima fundamental. En el caso de la replicación, la enzima importante y que no podemos olvidar es la ADN polimerasa. Siempre que veamos polimerasa tenemos que asociarlo con síntesis, ¿vale? Es decir, encargada de formar las cadenas o de formar lo que se vaya a formar en cada uno de los procesos, pero que en este caso son cadenas. Por lo tanto, ADN polimerasa que se localiza en el núcleo en el caso de las células eucariotas, en las células procariotas no se puede encontrar en el núcleo porque no tienen, entonces se localizará en el citosol. Vamos a ver que hay 3 conceptos acerca de la replicación que son esenciales que tengamos muy claro. El primero es que es semiconservativa, es decir, cada molécula de ADN obtenida tendrá una hebra de la original y otra de nueva síntesis. Para entender esto vamos a utilizar esta imagen, ¿vale? Esta es nuestra cadena de ADN, ¿vale? Que, repito, lo he dicho anteriormente, pero repito, la
información que tenemos en todas las células del cuerpo es la misma, ¿vale? En todas, 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 todas las células de nuestro cuerpo, el ADN es el mismo y tenemos exactamente la misma información. Lo único que varía es la parte de información que utilicemos, la parte de ADN que utilicemos para sintetizar proteínas. En el caso del hígado nos interesará la parte relativa al hígado. En el caso de la piel nos interesará la parte relativa a la piel. Pero en todas las células del cuerpo hay exactamente la misma información. ¿Vale? Eso, por favor, me encantaría que lo tuvierais súper claro. Por lo tanto, tenemos nuestra molécula de ADN, ¿vale? Entonces, esta molécula de ADN vemos cómo se ha dividido en dos, luego veremos cómo ocurre esto, pero vemos que se ha dividido en dos, básicamente porque sabemos que el ADN es bicatenario, es decir, está formado por dos cadenas, una cadena y otra cadena, ¿vale? Entonces, cuando estas cadenas se repliquen, aquí tenemos nuestra hebra antigua y aquí se está formando una nueva hebra. Aquí tenemos nuestra hebra antigua y aquí se está formando una nueva hebra. Por eso es semiconservativa, porque en la nueva molécula de ADN que se está obteniendo vamos a tener una hebra antigua que procedía de aquí, ¿vale? Y otra hebra de nueva síntesis que es la que se está originando ahora. Bien, vamos a ver entonces cómo es el proceso de la replicación. Se explica el proceso en procariotas porque en eucariotas es algo más complicado, pero sí es cierto que cuando lo expliquemos todo os diré cuáles son las diferencias. Pero el proceso ocurre en procariotas, ¿vale? Se explica en procariotas, es decir, en bacterias, vamos. Tres etapas. Primero, desenrollamiento y apertura de la doble hélice, que es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? La doble hélice sabemos que está enrollada, súper enrollada, se va a desenrollar y se abre. Síntesis de las nuevas cadenas, lo que acabamos de ver, y corrección de errores, que bueno, por si acaso había algún error, luego veremos. Entonces, las dos etapas son pues las que tienen un poquito más de densidad, entonces vamos a intentar explicarlas poquito a poco. Desenrollamiento y apertura de la doble hélice. Vale. ¿Dónde comienza la replicación? Porque nosotros no podemos replicar absolutamente todo el ADN. Nosotros vamos a replicar, como he dicho antes, aquella zona que nos interese en función de la finalidad de la proteína que queremos formar, ¿vale? Si estamos en el hígado, pues algo para el hígado, ¿ok? Entonces cogeremos esa parte del ADN que tenga información relativa sobre el hígado y sobre lo que a mí me interese del hígado. Entonces, vamos a iniciar en lo que se conoce como orígenes de replicación, ¿vale? En estos orígenes de replicación, que en este caso sería este de aquí, vamos a tener tres enzimas, ¿vale? Vamos a tener por una parte la ADN helicasa, acordaos a todos que estaban esas enzimas. ADN helicasa, que son las que separan las hélices porque rompe los puentes de hidrógeno, ¿vale? Recordamos que las bases nitrogenadas de las hélices son complementarias y están unidas por puentes de hidrógeno, pues la helicasa, que es esta enzima de aquí, las va a romper y por lo tanto se van a separar. Las proteínas SSB, que en este dibujito no están representadas, pero son unas proteínas redonditas que se ponen por aquí fuera, son las que impiden que se vuelvan de nuevo a unir una vez que la helicasa las ha separado. Y la topoisomerasa, que sí que la representa, normalmente es redonda, pero bueno, está por aquí, son las que evitan el superenrollamiento. Por lo que hemos dicho antes, el ADN está superenrollado, por lo tanto nosotros queremos separarlo, pero además queremos impedir que se vuelva a unir y queremos impedir que se vuelva a enrollar. Pues para eso están las proteínas SSB y la topoisomerasa. Pero importante que os acordéis de la ADN helicasa, ¿vale? Que es la que rompe los puentes de hidrógeno. Vale, ya tenemos las dos hebras abiertas, no se van a unir, no se van a enrollar ni nada. Lo siguiente, se forma, una vez que ocurra esto, lo que se conoce como burbuja de replicación, ¿vale? Y entonces se van a crear dos horquillas de replicación. Si nosotros vemos, si esta es nuestra cadena de ADN, aquí se separa, ¿vale? Luego se volverá a unir porque la información que a nosotros nos interesa tiene un inicio y tiene un final. Entonces, esto es lo que se conoce como burbuja de replicación y se forman dos horquillas de replicación porque la replicación es bidireccional, es decir, va en dos sentidos y lo estamos viendo aquí, ¿vale? Vemos que esta flecha va para acá y que esta flecha va para acá, o sea, sigue los dos sentidos opuestos, de forma que una horquilla de replicación será esta para ir de aquí a aquí y la otra horquilla de replicación será esta para ir de aquí a aquí y todo forma la burbuja de replicación, ¿vale? Por lo tanto, segundo concepto que hemos introducido sobre la replicación, además de ser semiconservativa, es bidireccional, es decir, ocurre en los dos sentidos, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestro origen de replicación, lo tenemos ya abierto, no se va a separar,
o sea, perdón, no se van a volver a unir, no se van a enrollar, tenemos nuestra burbuja de replicación con las dos horquillas de replicación que van a iniciar una replicación bidireccional, es decir, en los dos sentidos. Una vez que tenemos esto, ya podemos sintetizar las nuevas cadenas. Aquí es donde entra en juego la enzima o el enzima tan importante que mencionamos al principio, que es el fundamental en este proceso, que es la ADN polimerasa, es decir, la que se va a encargar de sintetizar el ADN. En el caso de las procariotas vamos a encontrarnos con 3 ADN polimerasas diferentes, la 1, la 2 y la 3. La 3 porque es la que va a sintetizar realmente todo, ¿vale? Que es lo que estamos viendo aquí. La 1 y la 2 tienen las dos actividad correctora, pero la 1 tiene además actividad polimerasa, es muy importante también para la corrección, ¿vale? Pero sobre todo importante la 3. Entonces, tenemos la ADN polimerasa 3, ¿vale? Que va a sintetizar la cadena, perfecto. Pero la ADN polimerasa ella sola no puede empezar a sintetizar la cadena. Necesita lo que se conoce como cebador de ARN. Entonces, el cebador de ARN lo va a producir la ADN primasa, ¿vale? Entonces, tenemos la ADN primasa, sintetiza el cebador de ARN, que es un trocito de ARN que le va a dar a la ADN polimerasa el inicio para empezar. Vale. La ADN polimerasa únicamente lee en sentido 3', 5'. Entonces, la ARN polimerasa lo único que hace con el cebador de ARN es darle ese extremo 3' que necesita para empezar a leer. Entonces, cuando tiene el extremo 3', ya empieza a leer en sentido 3', 5' y a sintetizar en sentido 5', 3'. Es decir, ella lee la hebra antigua en sentido 3', 5', ¿vale? La hebra antigua, pero la hebra nueva la sintetiza al contrario, en sentido 5', 3'. Esto se debe a que las cadenas de ADN son antiparalelas. Una va en sentido 3', 5' y la otra va en sentido 5', 3'. ¿Vale? Por lo tanto, ella en este caso está leyendo en sentido 3', 5', pero está sintetizando en sentido 5', 3', es decir, al contrario, ¿vale? Volviendo a lo que dijimos al principio del origen de replicación, ¿vale? En este caso tenemos este origen de replicación, de manera que se va a replicar hacia este lado, pero también hacia este lado, es decir, hacia ambos lados, es una replicación bidireccional. La ADN polimerasa sí o sí tiene que leer en sentido 3', 5'. ¿Qué pasa? Que hemos dicho que las hebras de ADN son antiparalelas. Una va a ir en sentido 5', 3' y la otra va a ir en sentido 3', 5'. Entonces, este va a ser nuestro origen de replicación y el punto a partir del cual la ADN polimerasa va a sintetizar. En este sentido va a salir hacia este lado y aquí va a salir hacia este lado. Y en este caso saldrá hacia este lado y aquí saldrá hacia este lado. Es decir, replicación bidireccional. Replica hacia las dos direcciones en función del origen de replicación. Vale. Tenemos que pensar que cada uno de los trocitos de los que estamos hablando son trocitos independientes, ¿vale? Entonces, vale, vamos a empezar por esta ADN polimerasa que va a sintetizar esta cadena que va en sentido 3', 5' y que sale para acá. Hemos dicho que la ADN polimerasa lee en sentido 3', 5', por lo tanto, teniendo en cuenta que este extremo es el 3' y este es el 5', va a poder sintetizarlo sin ningún problema. Lo rosita representa el primer, ¿vale? Y entonces va a sintetizar sin problema, ¿vale? Todo continuo porque es en sentido 3', 5'. Y esto sería lo que se conoce como hebra conductora o replicación continua. En este caso le va a pasar exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a representarlo en verde las continuas. En este caso le va a pasar lo mismo porque esta cadena va en sentido 5', 3', pero como en este caso sintetiza para este lado, sintetiza desde el extremo 3' hacia el extremo 5', por lo tanto también va a ser una hebra continua, porque va en sentido 3', 5'. El problema viene cuando tiene que sintetizar en sentido 5', 3', porque eso la ADN polimerasa no puede hacerlo, ¿vale? Sí o sí tiene que leer en sentido 3', 5'. ¿Qué es lo que le ocurre en estos dos casos? Aquí que va a sintetizar en sentido 5', 3', uy, qué mono esto, en sentido 5', 3', o aquí que va a sintetizar en sentido 5', 3', ¿vale?
no puede hacerlo. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir poquito a poco. Por eso se conoce como hebra retardada o discontinua. Realmente ella lo va a ir haciendo en sentido, va a ir leyendo en sentido 3', 5', pero al contrario, ¿vale? O sea, sintetiza un primer, ella lee un poquito en sentido 3', 5', sintetiza un primer, lee un poquito en sentido 3', 5'. O sea, va como dando mini saltitos, ¿vale? Pero sí que va sintetizando la hebra de verdad, en ese sentido. Y aquí es exactamente lo mismo. Por lo tanto, al final se sintetizan las dos, lo único que aquella que se sintetice en sentido 3', 5', se hará de manera continua, pero la que sea en sentido 5', 3', tendrá que hacerse poquito a poco y de manera discontinua, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido, porque la verdad que es un poquito lioso, pero espero que lo hayáis entendido. Y las cadenas que se formen, como vemos aquí, esta que es en sentido 5', 3', pues será 3', 5'. Esta que es 3', 5', pues será 5', 3', ¿vale? Porque es al contrario, o sea, son antiparalelas. Por lo tanto, cuando ya tiene todos los trocitos en la hebra discontinua, es decir, ya tiene todos los fragmentos de Okazaki, va creciendo en sentido 5', 3', aunque ella lea en sentido 3', 5', ¿vale? Pero va creciendo y al final todos los primers se eliminan y los fragmentos de Okazaki se unen por la ADN ligasa. Una vez que se ha hecho todo esto, se corrigen los errores, se cambian nucleótidos equivocados o nucleótidos mal emparejados y ya está, pues se disolviendo todos los errores que se hayan podido producir. Vale, diferencia entre procariotas y eucariotas como hemos dicho al principio. También en las eucariotas también se replican las histonas, cosa que aquí no hay, no ocurre porque en procariotas no hay histonas. En eucariotas además hay muchas burbujas de replicación, no solo se produce una, ¿vale? Aquí solamente tenemos esta, pero en eucariotas hay muchas porque el ADN es más largo, por lo tanto, pues necesita más velocidad. Hay una pregunta de razonamiento, o que yo recuerdo ahora mismo, a lo mejor la han preguntado más veces, pero recuerdo una, en la que te dice que por qué si por ejemplo, el ADN de una rana es más grande que el ADN de una bacteria, o más largo, mejor dicho, que porque se replica más rápido. Pues es por eso, ¿vale? Porque se forman muchas burbujas de replicación que permite que vaya todo a más velocidad. Y luego, mientras aquí hemos visto 3 tipos de ADN polimerasa, en eucariotas hay 5 tipos. Pero bueno, con que sepáis eso ya está. Bueno, espero que os hayáis enterado bien de lo de las cadenas. Una cosa que no he dicho de la replicación es que se hace por complementariedad de bases, ¿vale? Lo que vimos en el tema del ADN. Entonces, si hay una adenina en la hebra original, pues se pone una timina en la hebra nueva. El siguiente proceso que vamos a ver es el proceso de transcripción, en el que vamos a pasar de ADN a ARN, es decir, síntesis de una cadena de ARN a partir de un fragmento de ADN llamado gen, que es esa parte de información del ADN que a nosotros nos interesa para algo en concreto, ¿vale? Entonces, en el caso de las eucariotas se realiza en el núcleo, en las procariotas no, porque no tienen, pero en las eucariotas sí, ¿vale? Tanto la replicación como la transcripción se hacen en el núcleo. Bien, nosotros entonces tenemos del ADN, ¿vale? Una secuencia, un fragmento llamado gen, que un gen no es más que un fragmento del ADN que codifica para una proteína en concreto. Entonces, dentro de este gen vamos a tener 3 partes. Vamos a tener un promotor, que es donde se va a dar el inicio de la transcripción. Vamos a tener la secuencia codificada, que es aquello que nos interesa realmente porque es donde está la información. Y vamos a tener la terminación, que es una zona que no corresponde a ningún aminoácido, que no corresponde a nada, solamente es para indicarle al proceso o a las enzimas y tal, que ahí es donde tiene que acabar, ¿vale? Entonces, básicamente el proceso de la transcripción, el paso de ADN a ARN, es sobre todo porque el ADN es muy grande como para atravesar los poros de la membrana nuclear y salir al citoplasma para sintetizar proteínas. Entonces lo que hace es coger un trocito o sea, sintetizar ARN que es más pequeño y además solamente va a llevar esa información concreta que nos interesa, que sí poder atravesar los poros nucleares y salir al citoplasma, ¿vale? Esa es básicamente la causa. Pero eso, el ARN no va a ser más que un mensajero de la información del ADN, ¿vale? Para llevar esa información del núcleo al citoplasma que luego convertiremos en proteína. Entonces, en este caso ya dijimos en el caso de la replicación que el enzima importante era la ADN polimerasa,
pues aquí será la ARN polimerasa, es decir, la encargada de sintetizar el ARN. Ya vimos en el tema de ADN, ARN y tal, que hay distintos tipos de ARN, ¿no? Que hay tres tipos, ARN ribosómico, mensajero y transferente. Cada una de las ARN polimerasas que existen, que son la 1, la 2 y la 3, van a producir uno de estos ARN. Entonces, a nosotros ahora mismo nos interesa sobre todo la 2, ¿vale? En la replicación dijimos que no era importante la ADN polimerasa 2, pues la ARN polimerasa 2 sí lo es, porque es la que se encarga de sintetizar el ARN mensajero, que es el que va a llevar el mensaje del ADN. Entonces, la ARN polimerasa, ¿qué necesita para actuar? Pues obviamente necesita un ADN molde que, súper importante, en la transcripción únicamente utilizamos una de las cadenas del ADN,'¿vale? Tenemos aquí 3', 5', 5', 3', hebra sentido, hebra antisentido, pues utilizamos solo una de las dos. Necesita ribonucleótidos trifosfato para sintetizar el ARN por complementariedad de base. Cuidado cambiando la timina por el uracilo, ¿vale? Por la adenina ponemos uracilo y no ponemos timina, timina, adenina, guanina, citosina y citosina, guanina. Y necesita factores proteicos que reconozcan y se puedan unir al promotor y que regulen, ¿vale? Pero bueno, esto es menos importante. Entonces, en este caso, el proceso va a estar producido por 3 o 4 etapas en función de cómo lo queramos ver. Yo que vosotros pondría las 4. Entonces, la primera se conoce como iniciación. La ARN polimerasa 2 en este caso reconoce al promotor, que hemos dicho que es esa zona donde se va a iniciar, ¿vale? El principio del gen, pero que no codifica para nada, que normalmente se conoce como caja tata porque es rica en timina y adenina. Entonces, reconoce al promotor gracias a los factores proteicos y se va a producir la apertura y el desenrollamiento de este fragmento de ADN, que es el que nosotros vamos a transcribir, ¿vale? Entonces, hay secuencias potenciadoras y silenciadoras, ¿vale? Potenciadoras que favorecen la transcripción y silenciadoras que impiden la transcripción, simplemente para que lo sepáis. Entonces, tenemos ya la ARN polimerasa, ¿vale? Que ahora mismo ya estamos adelantada, pero al principio empieza aquí, que reconoce al promotor gracias a la, que normalmente es la caja tata, vemos aquí que empieza por adenina y timina, normalmente hay algunas más, y se va a unir al promotor, ¿vale? Que es el inicio del gen, que es el inicio de la zona que vamos a transcribir. La ARN polimerasa 2, igual que la ADN polimerasa, lee en sentido 3', 5', lo estamos viendo, ¿vale? Va en este sentido, en sentido 3', 5', y transcribe en sentido 5', 3'. Muy importante, siempre las hebras son complementarias, ¿vale? Entonces, lee en sentido 3', 5', y sintetiza en sentido 5', 3', ¿vale? De manera que eso, lee en sentido 3', 5', mediante complementariedad de base, lo que hemos dicho antes y lo mismo que ocurre en la replicación. Cuando llega a la secuencia de terminación, el ARN polimerasa se separa del ARN mensajero, el ARN mensajero se va por un lado y el ADN se va por otro lado y se vuelve a enrollar y ya está. Y entonces ya pues se irá al citoplasma. Lo único que ocurre es que antes de irse al citoplasma, esto es algo que ocurre en el caso de eucariotas, ¿vale? Lo primero que se transcribe se conoce como transcrito primario, o sea, no es maduro, ARN primario, transcrito primario. Porque nosotros sabemos que en el caso de las eucariotas, porque en procariotas esto no pasa, en eucariotas tenemos intrones y tenemos exones, ¿vale? O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos, esto es lo que hemos codificado, ¿vale? Pues vamos a tener secuencias que se conocen como intrones, que son las que estoy aquí coloreando. Entonces, estas secuencias no tienen información ni nada, ¿vale? Porque en el ADN no todo es información. Por lo tanto, al transcribir el ARN vamos a transcribir cosas que no nos sirven para absolutamente nada. Estas cosas se eliminan, los intrones se eliminan y únicamente nos quedan los exones, que se unirán entre ellos, ¿vale? Y entonces ya sí se formará el ARN maduro, una vez que los intrones se hayan eliminado y los exones se hayan unido entre ellos, ¿vale? Y ese ya sí irá al citoplasma. Una vez que hemos visto cómo se sintetiza el ARN, vamos a ver cómo pasamos de ARN, en este caso mensajero, a proteínas, que es el proceso de la traducción. Síntesis de una secuencia de aminoácidos, que es un polipéptido o una proteína, con la información proporcionada por la secuencia de bases del ARN mensajero, que recordamos que hemos sacado del ADN. Entonces, este proceso tiene 3 etapas, igual que en la transcripción, iniciación, elongación y terminación. Tenemos que recalcar que en el proceso intervienen los 3 tipos de ARN que existen y que se han sintetizado en el proceso anterior,
pero por distintas ARN polimerasas, ¿vale? Entonces va a participar el ARN mensajero, el ARN ribosómico con la subunidad mayor y la subunidad menor y el ARN transferente, ¿vale? Recordamos que dentro del ARN transferente teníamos la zona del anticodón que se va a unir al codón del ARN mensajero del que sea complementario, ¿vale? Por ejemplo, este se une con este porque citosina va con guanina, adenina va con uracilo y guanina va con citosina. Y en el otro extremo el ARN transferente porta al aminoácido, ¿vale? Recordamos que esta es la fórmula del aminoácido con su radical. Para que se dé la iniciación son necesarias dos señales. Por una parte la caperuza, la caperuza 5' y por otra parte el triplete AUG que codifica para la metionina. Normalmente el primer aminoácido es la metionina. Esto es reconocido por la subunidad menor del ARN ribosómico y así se forma lo que se conoce como complejo de iniciación. Una vez que se ha formado el complejo de iniciación, ya se une la subunidad mayor del ribosoma, ¿vale? Y se forma el ribosoma completo con la subunidad mayor y la subunidad menor. Dentro del ribosoma nos vamos a encontrar dos zonas, el sitio P y el sitio A. Al inicio, o sea, en la fase de iniciación, en el sitio P va a estar únicamente la metionina, ¿vale? El ARN transferente con la metionina, que sería este primer aminoácido, lo que pasa es que aquí ya está más avanzado. Y en el sitio A va a estar libre para recibir otro ARN transferente. Es decir, tendríamos algo así. Tendríamos la subunidad menor del ribosoma, la subunidad mayor, y aquí tendríamos en el sitio P al ARN transferente, ¿vale? Bueno, lo voy a representar así. Al ARN transferente con el aminoácido metionina. Y entonces este sería el sitio P. El sitio A está libre para recibir a otro ARN transferente. La elongación se da cuando se produce la unión de sucesivos aminoácidos, como ya estamos viendo aquí. Entonces, tenemos primero, en la zona P tenemos el ARN transferente con la metionina y el A libre, que es lo que hemos dicho, ¿no? Vale, para esto es necesario energía de la hidrólisis del GTP para que se libere el ARN transferente del aminoácido, ¿vale? Entonces, el ARN transferente se libera por hidrólisis, ¿vale? Gracias a la energía del GTP de la metionina. Entonces el ARN transferente se va por ahí y la metionina se queda ahí. La metionina se va a unir con el siguiente aminoácido que venga, ¿vale? En este caso, lo estamos viendo aquí, tenemos por una parte un aminoácido y por otra parte tenemos otro aminoácido, ¿vale? Entonces, estos dos aminoácidos se van a unir, ya sabemos que los aminoácidos se unen por enlaces peptídicos, se van a unir, ¿vale? Formando en primer lugar un dipéptido, ¿vale? A medida que se vayan uniendo irán formando polipéptidos. Entonces, cuando se unen los dos primeros aminoácidos, el ribosoma, porque es el ribosoma el que se desplaza hacia el ladito, ¿vale? De manera que el ARN transferente localizado en el sitio P se va a ir, el que estaba en el sitio A pasa a estar en el sitio P y el sitio A de nuevo se vuelve a quedar libre. Se volverá a unir otro ARN transferente con su aminoácido y así sucesivamente será dando el proceso de elongación, ¿vale? Por lo tanto, al principio en el sitio P tenemos el ARN transferente con la metionina. Llega otro ARN transferente que se localiza o que se sitúa en el sitio A con su otro aminoácido. La metionina se une a este aminoácido nuevo por un enlace peptídico. El ribosoma se desplaza tres bases o un codón, que es lo mismo, de forma que el que estaba en el sitio P, que en este caso sería la metionina, que es el primero, se va, ¿vale? Se va este ARN transferente, la metionina queda unida aquí. El azul ahora pasa a estar en el sitio P y el sitio A de nuevo se vuelve a quedar libre para que vuelva otro. Vale. ¿Cuándo termina todo esto? Pues esto termina cuando llegamos a un codón de terminación localizado en el ARN mensajero. Entonces, llega un factor de terminación en el sitio A, ¿vale? Que el codón de terminación puede ser el UAA, UAG o UGA. Y este ARN transferente que se va a localizar en el sitio A no codifica para ningún aminoácido, simplemente lo que nos dice es aquí tiene que acabar el proceso. Entonces, en ese momento se libera la cadena polipeptídica que se haya formado con todos los aminoácidos que haya y así ya se ha formado la proteína. Quizá os podáis preguntar por qué el triplete AUG codifica para el aminoácido metionina.
Eso se debe al código genético. El código genético es un sistema que relaciona los tripletes del ARN mensajero, es decir, los codones, con los aminoácidos que codifican, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros buscamos aquí AUG y nos sale la metionina, ¿vale? Para hacerlo tenemos que coger la primera letra, es esta columnita de aquí, la segunda letra sería esta, ¿vale? AU, y ya lo unimos con la tercera letra, que en este caso sería la G, ¿vale? AUG codifica para el aminoácido metionina. Entonces, el código genético es eso, sistemas que nos relacionan tripletes del ARN mensajero o codones con los aminoácidos que codifican. Las características del código genético fundamentalmente son 4. Las más importantes son que es universal y que es degenerado. ¿Eso qué significa? Primero, es universal, es decir, el código genético es igual en todos los seres vivos. Por eso muchas veces pueden preguntar que por qué cuando te introducen una proteína de otro ser vivo funciona en tu cuerpo o por qué eso, que podemos, si a nosotros nos introducen material genético de otro ser vivo, podemos igualmente sintetizar proteínas porque el código genético es el mismo para todos, ¿vale? No solapado significa que los tripletes no comparten base, es unidireccional sentido 5'3', es decir, que nosotros si tenemos, por ejemplo, estos tripletes, esto es un codón y es para un aminoácido, esto es un codón y es para otro aminoácido, esto es un codón y es para otro aminoácido. No se comparten bases entre los codones. Vale, y estos dos. No ambiguo significa que un triplete solamente codifica un aminoácido. Por ejemplo, el UUU solamente codifica este aminoácido, el CUU solamente codifica este aminoácido. Pero es degenerado porque un aminoácido puede estar codificado por más de un triplete. Por ejemplo, la valina, ¿vale? O hay muchísimos casos. Está codificado por 4 tripletes diferentes. Este está codificado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 tripletes diferentes. Entonces, un triplete solo puede codificar un aminoácido, pero un aminoácido puede ser codificado por más de un triplete, lo cual veremos sobre todo que esto es importante para el tema de mutaciones, ¿vale? Porque si, por ejemplo, tú tienes el AUU y ahora se produce una mutación y en vez de una U, de esta U tienes una C, ¿vale? Es decir, que tendrás AUC, no va a pasar nada porque el aminoácido para el que codifican es el mismo, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el tema de hoy. Os recuerdo de nuevo que si os interesaría apuntaros a las clases, simplemente me tenéis que hablar por redes sociales o mandarme un correo para que os dé más información. Y bueno, pues ya sí que estamos muy cerquita al final, ya no queda nada, 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 nada. Así que ya hay que estar al pie del cañón, dándole mucha caña y estudiando mucho, ¿vale? Que ya mismo esto se va a acabar. Espero que os hayáis enterado bien del tema. Ya sabéis que todas las dudas que podáis tener eh, me las podéis preguntar sin ningún tipo de problema por donde queráis. Y nada, pues lo que os digo siempre, que si os ha gustado, pues que os suscribáis al canal, le deis like al vídeo. Y por cierto, me gustaría agradeceros todos los que me mandáis mensajes todos los días dándome las gracias, que, que bueno, que me alegro muchísimo de que esto os esté sirviendo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo que os prometo que será muy prontito. Hasta luego.